La Gran Revolución Rusa de 1917. En enero de 1917 la situación interior se agrava bruscamente. Las huelgas y motines estallan en las principales ciudades. Se vivía un ambiente que para la insurrección del pueblo contra la monarquía estaba ya preparada. La revolución. La aguda crisis de alimentos que provocó una hambruna general, sobre todo en el capital Petrógrado, la economía rusa, que antes de la guerra contaba con la tasa de crecimiento más alta de Europa, se encontraba aislada del mercado europeo. Las frecuentes y aplastantes derrotas de los ejércitos rusos en la guerra contra Alemania y las sangrientas represiones ordenadas por el gobierno. A mediados de febrero se instituyen las cartillas del racionamiento. Corre la voz de que un complot militar va a deponer al zar e instaurar un gobierno fuerte, capaz de conjurar el peligro revolucionario mientras consigue la guerra. La huelga obrera de las fábricas dará comienzo al movimiento insurreccional. Seguido de todas estas manifestaciones, encontramos que el 23 de febrero, Día Internacional de la Mujer, se manifiestan las mujeres, y hay 90.000 huelguistas. El 24 y 25 se adueñan de San Petersburgo, y tras 3 días de manifestaciones, el zar ordenó la movilización de guarniciones militares de la ciudad para sofocar la rebelión. Los soldados resistieron las primeras tentativas de confrontamiento y mataron a muchos manifestantes. Sin embargo, el 26 los manifestantes reciben el apoyo de parte del ejército. El 27 las tropas se niegan a disparar sobre los manifestantes. Se producen deserciones, saqueo y ataques por parte de la muchedumbre furiosa contra juzgados, comisarías de policía y prisiones. Los edificios de la policía secreta zarista son incendiados. Las guarniciones del ejército se unen a los revolucionarios. El Palacio del Invierno es ocupado y en Moscú ocurre lo mismo con el Kremlin. Inicia el Soviet de Petrógrado. Tras estas jornadas se constituyen 2 poderes: el Comité Ejecutivo Provisional de la Duma y el Soviet de los Obreros y los Soldados. El 1 de marzo de 1917, el Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petrógrado emitió el célebre decreto por el que se reconocen los derechos de los soldados, suprimiendo la humillante disciplina militar impuesta por la autocracia y permitiendo la organización en comités de soldados. Esta medida del Soviet alentó a la agitación de los soldados y su rebelión contra los oficiales. Uno de los elementos esenciales, junto con la desmovilización y la deserción por la guerra, en la desestabilización del ejército, fue el triunfo de la revolución. Bajo la presión del Estado Mayor, el zar Nicolás II abdicó el 2 de marzo. Se deshizo del imperio como un comandante de un escuadrón de caballería. Su hermano, el gran duque Miguel Alexandrovich, rechazó al día siguiente la corona. Fue el fin del zarismo. En ese momento, la Duma eligió un gobierno provisional, que desde el 15 de marzo fue tomado por Georgy Bov, un liberal progresista del Partido Democrático Constitucional, y se produjeron las primeras elecciones del Soviet de los Trabajadores de la capital, el Soviet de Petrogrado. En abril, Lenin vuelve de Suiza y plantea una serie de puntos que son nombrados como las tesis de abril, las cuales básicamente comprenden lo siguiente: fin de la guerra, que es expuesto en la medida en que le resta fuerzas al triunfo de la revolución. Revolución dirigida por el partido y los soviets. No apoyar el gobierno de Bov, o también llamado gobierno provisional. Necesidad de nacionalizar la tierra y la banca. El 5 de mayo, Alexander Kerensky es proclamado ministro de Guerra y Marina, y pese al cargo que tiene en ese momento, en junio 16 Kerensky ordena una ofensiva contra las fuerzas austrohúngaras que culmina el 2 de julio.
misma fecha en la que Trotsky se une a los bolcheviques. El 6 de julio se efectúa el contraataque de Alemania y el Imperio Austrohúngaro, en el cual los rusos se ven en la obligación de retirarse atemorizados. Hay un saqueo por completo del pueblo de Tarnopol y se emite orden de arresto contra los líderes bolcheviques. A raíz de esto, el 7 de julio, Bot renuncia, de modo que Kerensky es el nuevo primer ministro. Pese a la orden de captura el 22 de julio, Trotsky y Lunacharsky son arrestados. 4 de septiembre, Trotsky y otros prisioneros políticos son liberados. Trotsky se convierte en la cabeza del Soviet de Petrogrado de los representantes de los trabajadores y los soldados. En octubre, el partido acepta la idea de insurrección de Lenin, que llega al segundo capítulo de esta revolución. Llegó el 26 de octubre. En esta fecha, los bolcheviques derrocaron el gobierno provisional de Alexander Kerensky y tomaron el Palacio de Invierno. Así comenzó uno de los acontecimientos más decisivos para la historia del siglo XX, cuyas consecuencias aún se hacen notar. Vladimir Lenin y León Trotsky rápidamente se hicieron con el poder. Su eslogan: paz, tierra, pan y todo el poder para los soviets. El poder recae en el Consejo de Comisionados del Pueblo, presidido por Lenin. Los bolcheviques ocupan el poder, Trotsky en los asuntos exteriores, Stalin en los nacionales. Se toman las siguientes medidas. Revolución campesina. Se abolen las deudas de los campesinos y se reparten la gran propiedad. Revolución ciudadana. Todos serán ciudadanos con los mismos derechos. Igualdad de derechos de la mujer. Revolución nacional. Derecho de autodeterminación para las nacionalidades. Revolución militar. Elección de los oficiales por los soldados. Equiparación de salarios de funcionarios y obreros. Matrimonio civil. Separación de la Iglesia y el Estado. Adopción del calendario occidental. Creación de la policía política revolucionaria. Reformas económicas. Nacionalización de la banca y empresas importantes. Autogestión de empresas de más de 5 obreros. Anulación de las deudas de Estado, lo que traería problemas exteriores. En las elecciones los bolcheviques solo obtienen el 25% de los votos. La Guardia Roja disuelve el Parlamento y devuelve el poder a los soviets. Los bolcheviques han dado un golpe de Estado. En la Constitución de 1918 se establece federalismo dentro de Rusia, gran poder para los soviets, se proclama el socialismo.